Hola, mi nombre es Mariana Cruz y esta es una actividad de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento de Puebla, a cargo de la Jefatura de Derechos Sexuales y Reproductivos. Este taller tiene por nombre Métodos hormonales versus métodos de barrera y tiene como objetivo otorgarte herramientas e información sobre los métodos hormonales, los métodos de barrera, la prevención del embarazo y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos se van a clasificar de cuatro formas. Primero tenemos los métodos hormonales, los métodos quirúrgicos, los métodos de barrera y hay otros que no se pueden clasificar por las características que tienen. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de los métodos hormonales tenemos las pastillas, el DIU, los parches, las inyecciones, el implante, entre algunos otros. Ahorita vamos a irnos adentrando a cada uno de ellos, ¿no? Pero es importante marcar que los métodos hormonales tienen características similares cada uno de ellos. Primero, pues nos van a ayudar a evitar un embarazo, no una infección de transmisión sexual, solamente un embarazo. Ellos funcionan, como bien lo decimos, a través de las hormonas y para esto es importante identificar y tener un control de nuestro ciclo menstrual, porque todos los métodos se van a utilizar o su inicio para empezarlos a utilizar van a ser dentro de los primeros 5 días iniciado nuestro ciclo menstrual. Otra característica que tienen en común es que tienen que ser prescritos por un profesionista de la salud. ¿No? No podemos ir a la farmacia y comprarlos nada más porque creemos que es el más óptimo para nosotras, sino tiene que estar prescrito previamente por un especialista. Y todos los métodos hormonales, la función que van a tener es que van a evitar la liberación del óvulo y por tanto van a evitar que ovulemos y eso cuando los espermatozoides entren dentro de nuestro útero, pues no va a haber como ningún problema de que haya un riesgo de embarazo. Ahora vamos a platicar de cada uno de estos métodos hormonales. Primero tenemos las pastillas, por ejemplo. Las pastillas van a venir en una presentación de 28 pastillas. Son pastillas que las vamos a tomar el primer día, de preferencia el primer día de inicio de nuestra menstruación, va a ser la primera toma. Y así sucesivamente todos los días nos vamos a ir tomando cada una de las pastillas que hay. Si se fijan, las pastillas vienen en dos colores. Los colores que están en color blanco solamente son placebos, es decir, no contienen hormonas y son pastillas que nos permiten que no rompamos la rutina, porque cuando lleguemos a estas pastillas de color blanco, significa que ya vamos a iniciar nuestra menstruación. Entonces, para que no descansemos y mantengamos eh, la rutina de estarlas tomando todo el tiempo, nos colocan estos placebos. Si en algún momento se te llega a olvidar tomarte una pastilla, al otro día puedes tomarte dos juntas y listo, ¿no? Continúas como con el tratamiento, pero si ya pasaron 2 días y se te olvidaron, esto ya no va a servir durante el mes, entonces hay que cancelar el tratamiento y cuidarnos de alguna otra forma, porque las pastillas ya no van a ser efectivas. Eso es un tema importante con los métodos hormonales. Hay que ser muy estrictas al momento de utilizarlos, puesto que no se nos puede olvidar su toma. También tenemos los parches. Los parches, a diferencia de las pastillas, es que estos vienen, compramos la cajita en la farmacia y la cajita va a traer 3 cuadritos como esto. Una vez que se abren, va a aparecer un cuadrito como este. Y este cuadrito lo podemos pegar ya sea en el brazo, en la parte de atrás de la espalda, en la espalda baja, siempre y cuando no lo peguemos ni en las nalgas ni en las piernas, ¿no? Esto es importante porque nos puede causar algún problema, puesto que esto solo va a estar liberando hormonas todo el tiempo. Entonces, el primer parche que viene en mi cajita, lo voy a sacar, lo despego y con cuidado me lo voy a pegar una vez después de haberme bañado y que no tenga crema en estas partes del cuerpo. Y listo, no se recorta, no se le hace una figura ni nada, así como está el parche lo vamos a desprender y lo vamos a pegar. Después de que pase una semana, el mismo día que si me lo puse un lunes, al siguiente lunes voy a retirarme ese parche y voy a sacar un nuevo parche. Y de preferencia me lo voy a pegar en otra parte.
¿no? Si me lo pegué en la primera semana en el brazo izquierdo, pues la siguiente me lo pego en el brazo derecho, por ejemplo, ¿no? Y igual dejamos pasar otra semana y al término de la siguiente semana, en el siguiente lunes, si era el día que lo iniciamos, vamos a igual desprender el parche y vamos a pegar otro parche. Y esta vez, de preferencia, que sea en otro lugar diferente, para que dejemos descansar estas partes de nuestro cuerpo. Entonces, tal vez podemos elegirlo que el tercer parche lo vamos a pegar en la espalda, en la parte de la espalda, ¿no? De preferencia que no sea un lugar donde esté rozando el brasier ni nada para que no se vaya a despegar. Así como les decía que en las piernas y en las nalgas no se debe de pegar el parche, tampoco podemos pegárnoslo en los senos porque también nos puede causar algún problema por las hormonas que esto libera. Entonces, una vez que pasa la tercera semana, se retira y la cuarta semana va a ser una semana de descanso porque vamos a iniciar nuestra menstruación. Entonces, vamos a esperarnos esa semana y hasta el siguiente lunes ya debimos de haber comprado otra caja para poder volver a iniciar el tratamiento, ¿no? Esa es la forma en cómo el parche funciona. Al igual que las pastillas, los dos van a estar evitando que produzcamos, que ovulemos, entonces eso va a evitar un embarazo. También es importante que si se llega a desprender en algún momento el parche, ya no va a funcionar, ¿no? Si se despega o si me lo quité por alguna razón, no podemos como quitarlo y estarlo poniendo a cada rato porque eso hace que el parche no sea efectivo y entonces nos ponga en un riesgo de quedar embarazadas. También dentro de los métodos hormonales, que además son como de rutina, de estarlos tomando constantemente, están las inyecciones. Las inyecciones, pues cuando las compramos en la farmacia, viene literal la ampolleta y esta, pues igual hay que comprar una jeringa y se coloca como una inyección normal. Pero esta, a diferencia de los otros, la vamos a tomar igual durante los primeros 5 días de mi inicio de menstruación, de preferencia el primer día, el día que me baja, ese día se pone y ya no me voy a preocupar por nada durante todo el mes. Hasta el siguiente día de mi menstruación me tengo que volver a poner otra inyección, ¿no? Esa es la ventaja que tiene esta, que no te tengo que estar recordando o todos los días o una vez a la semana. Con una vez a la semana, al mes, perdón, que la pongamos es más que suficiente. Dentro de los métodos hormonales también están los métodos que son de larga duración, es decir, que los colocamos y el efecto que van a tener va a ser prolongado. Y para ello tenemos, por ejemplo, el diumirena, que es una T muy similar al DIU de cobre, que también es muy común conocerlo y al rato vamos a hablar de él. Este se va a colocar en la parte del útero. Es importante recalcar que el DIU lo coloca también un profesionista de la salud y este va a estar liberando hormonas todos los días. Lo puedo colocar y lo puedo tener dentro de mi cuerpo hasta durante 3 años, de 3 a 5 años, dependiendo mi cuerpo y dependiendo qué tal vaya evolucionando con él. Entonces, durante esos años, no va a haber ningún problema de que haya un riesgo de un embarazo. También está el implante y el implante subdérmico es así un palito que pareciera como de plástico y este se coloca en la parte de aquí de nuestro brazo. También tiene que ser colocado por un especialista de la salud y este, al igual que el DIU, va a estar liberando hormonas todos los días. Parte de los efectos de estos dos es que muy probablemente la menstruación cese o disminuya. Es decir, que cada mes nos baje muy poquito o no nos baje. Pero esto es un efecto secundario del método anticonceptivo y es parte de las funciones que va teniendo. Porque además de evitar la ovulación, también evita la producción de endometrio. Entonces, pues en realidad nuestro cuerpo no va a tener que sangrar durante el periodo de la menstruación. Y dentro también de los métodos anticonceptivos, pero que estos no podemos considerarlo como un método ni de rutina ni de largo plazo, es la pastilla de emergencia. Y las pastillas de emergencia o la PAE es como esta. La vamos a tomar, tenemos para tomarla hasta 72 horas después de haber tenido una relación sexual de riesgo, es decir, se me rompió el condón, no lo traía, se me olvidó o sufrí algún tipo de agresión sexual, ¿no? También esa es una emergencia que cual implicaría poder utilizar una pastilla de emergencia.
Y pues la pastilla de emergencia regularmente, dependiendo la marca y la presentación, puede venir una sola pastilla o van a venir dos. La intención es que ambas o dependiendo de la cantidad de pastillas que venga, tienen que entrar dentro de las 72 horas para la toma, porque si me la tomo después, el efecto ya no va a funcionar. Lo que hace la pastilla de emergencia es o evitar la ovulación o evitar también la producción del endometrio. Esta va a depender un montón de qué momento de nuestro ciclo menstrual estemos. También por eso es importante no solo el autocuidado, sino también el autoconocimiento y que nos acostumbremos a estar registrando todos los meses cuándo me baja, cuándo termina, y eso me va a permitir como tener mucho más control del uso de algún método anticonceptivo. Entonces, si yo me tomo la pastilla antes de mi ovulación, la pastilla lo que va a hacer es evitar que yo ovule. Entonces, su efectividad es mucho más alta. Sin embargo, si yo me la tomo después de mi periodo de ovulación, el riesgo, la única cosa que va a hacer la pastilla va a ser adelantar la menstruación. Por ejemplo, va a hacer que se desprenda el endometrio para que empecemos a menstruar antes. O también otra de las cosas que puede hacer es que al momento de que el óvulo ya está en las trompas, estas no avancen y se quede ahí estancado el óvulo en la trompa. Entonces, esto se va a empezar a deshacer, la propia célula se deshace y nunca va a llegar al útero, entonces no va a haber ninguna implantación y tampoco va a haber un embarazo. Los métodos hormonales también suelen tener efectos secundarios. Por ejemplo, dolor de cabeza, náuseas, irritabilidad, dolor en las mamas, que te puedes sentir sensible o deprimida, entre algunos otros. Regularmente durante los primeros 3 meses que estamos iniciando la toma de un método anticonceptivo, es normal sentir estos efectos. Lo ya no normal sería que después de esos 3 meses, esos efectos o esos síntomas se sigan presentes. Eso significa que nuestro cuerpo no está recibiendo bien el método anticonceptivo y entonces hay que ir con el personal de salud para que éste nos diga si podemos cambiar de método o qué es lo que está ocurriendo. También dentro de los métodos anticonceptivos, y les decía al inicio que hay un método que no se puede clasificar como tal por las características que tiene, este es el DIU de cobre o puede ser de plata. Y en su presentación o cuando se abre de manera nueva es así, viene todo todo este es como la parte que se utiliza o que utiliza el personal de salud para poder introducirlo. Sin embargo, lo único que va a quedar dentro de nuestro cuerpo va a ser esta pura T. Y hay dos tipos de DIUs, uno que es más grande y uno que es un poquito más pequeño. El más pequeño se recomienda para aquellas chicas que nunca han tenido un hijo o una hija. Y el más grande es para quien ya lo tuvo, ¿no? Esto es por la condición del tamaño de nuestro cérvix y de nuestro útero. Entonces, este DIU está todo enrollado de cobre y lo que ayuda es a que cambie, modifique el pH del útero y entonces cuando entren los espermatozoides los dañe y eso evite que pasen al óvulo. Entonces es como de los efectos o de las funciones que tiene. Además de que es amigable para el cuerpo y es una buena idea para aquellas chicas que no pueden utilizar algún método anticonceptivo porque no les cae bien, porque las hace sentir muy mal o porque simplemente no quieren introducir hormonas a su cuerpo. Este también puede ser una buena opción. Además, el DIU, pues igual que los otros métodos, se tiene que introducir en los primeros días de nuestra menstruación, ¿no? Entre el primero o el quinto día hay que introducirlo porque es el momento en el que el cérvix ya se abrió y entonces es más fácil su colocación. También es como de larga duración porque una vez que está adentro puede permanecer ahí entre 3 y 5 años. Entonces, una vez que queremos ya tener un embarazo o que ya no queremos tenerlo, podemos ir con el personal de salud para que no lo retire. Igual, no lo introducen ellos, el mismo personal es el que lo retira. Y si vemos aquí, tiene unos hilitos. Estos hilitos se cortan dependiendo del tamaño de nuestro cérvix y eso va a ayudar a que se pueda monitorear también el DIU. Incluso en la imagen van a ver cómo es que ya una vez colocado el DIU, cómo es que se ve dentro de nuestro útero y cómo se acomoda por completo dentro de él e incluso los hilitos cómo quedan colgando dentro del cérvix.
Otro de los métodos que existen son los métodos quirúrgicos y de estos hay dos tipos. Uno es la vasectomía y el otro es la OTB o oclusión tubaria bilateral, antes también conocida como la salpingoclasia. La salpingoclasia es este método en el que se cortan las tubas uterinas o también antes las conocíamos como las trompas de falopio y lo que van a hacer es que se cortan las tubas y no las van a cauterizar, es decir, se quema cada tuba para que ya no se unan y entonces cuando ovulemos, no el óvulo nunca salga de las tubas y no haya un contacto con los espermatozoides cuando entran. Es un método en su gran mayoría confiable y que tiene varios mitos, ¿no? Uno de ellos es que o puede causarles a las mujeres cáncer de útero o que les puede causar adelantar la menopausia. Eso es completamente falso, porque lo único que ocurre es que cortan las tubas y listo. Sí tiene que ser una cirugía muy rápida y corta, pero al final a las chicas sí se les somete a anestesia para poder hacer esta intervención, pero pues en su gran mayoría no tiene como ningún riesgo y tampoco es que no sea efectiva. Antes, y si vemos en la imagen, lo que se hacía era amarrar, perdón, la tuba, la amarraban como con un hilito, pero ahí se dieron cuenta que en muchas ocasiones las tubas se desamarraban y por eso había casos de mujeres que seguían quedando embarazadas aún teniendo esta intervención. Por eso ahora lo que se hace es cortar y cauterizar para así ya evitar que las tubas se vuelvan a unir. Otro método es la vasectomía, y esta es una intervención que se le hace a los hombres. ¿En qué consiste la vasectomía? Pues es una intervención muy sencilla que realmente se puede hacer hasta en un consultorio que tenga las adecuaciones necesarias, y lo que hacen es cortar los conductos deferentes. Los conductos deferentes son unos tubitos que transportan a los espermatozoides. Los espermatozoides se desarrollan en los testículos y a través de los conductos deferentes pasan a la próstata, que es donde se produce el semen, para juntarse y que ambos sean liberados al momento de la eyaculación. Entonces, al cortarlos, esto lo único que va a hacer es que ya no van a pasar los espermatozoides por los conductos y los hombres van a seguir eyaculando como normalmente lo hacen sin ningún problema, pero su eyaculación ya no va a tener espermatozoides. También con este método hay como muchos mitos donde dicen que a los hombres les puede producir eyaculación precoz, que ya no van a durar tanto en su erección o que ya no van a producir semen. Esto también es completamente falso, puesto que pues, el semen se produce en un lado distinto a donde se producen los espermas. Lo que sí es importante aquí marcar es que cuando se hace esta intervención, durante los siguientes 3 meses se tienen que seguir teniendo relaciones sexuales con protección, porque es el tiempo que aproximadamente tardan los conductos en liberarse de todos los espermatozoides que han ido subiendo. Entonces, ya una vez pasados los 3 meses, hay una mayor garantía de que la eyaculación ya no va a tener espermatozoides. Siguiendo como con otro tipo de métodos, tenemos los métodos de barrera. Y a diferencia de los métodos hormonales, los quirúrgicos y los que son naturales, los métodos de barrera son los únicos métodos que además de prevenirnos un embarazo, nos van a prevenir una infección de transmisión sexual. Y para ello vamos a ver en la tabla que hay una serie de prácticas sexuales de las cuales es importante reconocer y visibilizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o de sus prácticas, pueden tener, ¿no? Entonces, hay distintas prácticas sexuales como son una estimulación boca-vagina o boca-pene o boca-ano o una penetración pene-vagina o pene-ano o algún juguete sexual vagina o ano o el manipular las manos con algún órgano sexual o incluso las prácticas que son vulva con vulva. Aquí es importante hacer hincapié en que si yo tengo alguno de este tipo de prácticas, hay una serie de infecciones de transmisión sexual que podemos ver en la tabla a las que me puedo exponer. Entonces, si lo que quiero evitar es un riesgo de además un embarazo, también una infección de transmisión sexual, podemos utilizar diferentes métodos que nos van a ayudar a evitar que haya un compartimiento directo de fluidos, ¿no? Recordemos que para que se transmita una infección de transmisión sexual, hay fluidos específicos que son quienes lo transmiten. Por ejemplo, el semen, el líquido preeyaculatorio, los fluidos vaginales, la leche materna y la sangre.
Si yo tengo contacto con alguno de esos 5 fluidos, me puedo exponer a una infección de transmisión sexual, incluida el VIH. Para las prácticas, por ejemplo, que son penetración pene-vagina o penetración pene-ano o estimulación boca-pene, podemos utilizar un condón para pene. Y puede ser un condón como este, ¿no? O de la marca que sea de su preferencia. Es importante aquí marcar que, antes de utilizar un condón, siempre hay que revisarle su fecha de caducidad para identificar que el condón esté en buen estado, además de identificar que esté infladito, que no sea un condón que esté completamente aplastado, para que también nos garantice que el condón está bien. Si es el único condón que traigo y lo encontré completamente apachurrado en mi mochila, en lo más profundo, pues más bien ahí la recomendación va a ser que es mejor utilizar esto a no utilizar nada. Y hasta en una visión de reducción de riesgos, pues mejor me pongo esto a que no me vaya a poner nada, me va a exponer más a una infección y además a un embarazo, ¿no? Entonces, ya una vez que tengo mi condón, para poderlo abrir a través de la parte dentada, donde están los dientitos aquí enfrente, vamos a recorrer el condón y de un solo jalón de preferencia se va a abrir. Esto nos va a evitar que se rasgue el condón cuando lo abramos, ¿no? Hay que recordar que los condones están hechos en su mayoría de látex y es muy fácil que se rasguen y las envolturas son de aluminio. Entonces, si yo me pongo a abrirlo poco a poco, corro el riesgo de crearle picos y que al momento de sacarlo no lo rompa. Entonces, ya una vez que lo sacamos, también hay que recordar que los condones tienen un derecho y tienen un revés. Entonces, si el condón se ve de esta forma y además se le ven una serie de rayitas alrededor, el condón va a estar en el lado correcto. Si el condón, en cambio, lo vemos así como un chupón y además está completamente liso, significa que el condón está al revés. Y eso, pues, si se nos ocurre agarrar así el condón y ponerlo, el condón nunca va a bajar y solo vamos a hacer que se nos rompa nuestro condón y ya no tengamos que utilizar, ¿no? Y además otro error que a veces se comete es que si no baja, lo volteamos y lo volvemos a poner. Y pues eso también ya nos pone en un riesgo, porque el estar volteando y poniendo los condones va a producir que también por la parte donde vamos a introducirlo en la vagina o en el ano ya esté lleno de líquido preeyaculatorio y entonces pues ya no va a ser tan seguro. Por eso es importante identificar cuál es el lado correcto del condón. Entonces, ya que lo tenemos bien, le vamos a presionar la punta y le vamos a dar una vuelta para que aquí sea donde se albergue la eyaculación. Ya que está así, lo vamos a colocar en la punta, el pene tiene que estar erecto y se va a ir deslizando poco a poco. Lo podemos deslizar entre los dedos o directamente con las yemas. Solo hay que tener cuidado de las uñas. Incluso se puede poner como de las formas que quieran o ahí haciendo uso de la imaginación, ¿no? Para que sea esto más fácil. Una vez que ya lo puse hasta abajo, ahora sí ya puedo soltarlo y aquí va a quedar un espacio. Aquí es donde vamos a poder vamos a poder albergar la eyaculación. Ya que terminamos de utilizar el condón, lo vamos a retirar. Aquí es importante marcar. Por cada práctica hay que cambiar un condón. Si yo hago una penetración vaginal y quiero después hacer una penetración anal, tengo que retirar ese condón y poner otro condón, porque no es bueno el estar cambiando los fluidos de cada parte del cuerpo. Podemos provocar una infección. Lo mismo, si voy a hacer un sexo oral o una estimulación boca-pene y después quiero hacerlo va a ser una penetración anal o vaginal, igual, de preferencia hay que estarlo cambiando. Y también se cambia cuando hay una eyaculación. Entonces, ya que lo vamos a cambiar, vamos a agarrar mucho papel de baño y con ayuda del papel lo vamos a agarrar desde la base hasta abajo, lo vamos a deslizar. Y listo, lo vamos a envolver en el papel de baño y esto se va a la basura. Los condones no se anudan, no se revisan, no se exploran ni nada, porque pues esto al final nos puede también exponer a una infección porque es un condón que ya se utilizó. Hay de repente también un mito muy grande de cómo sé que un condón se me rompió y para eso es importante marcar que si quieres saber si tu condón se te rompió, no te preocupes, no es necesario que lo estemos
que lo inflemos o que lo exploremos o lo llenemos de agua. Los condones cuando se rompen suelen jalarse, se rompen por completo, no se les hacen microllitos. Entonces, ¿cómo sé que el condón se rompió? Porque salió en partes, salió abierto y esto podría ser una emergencia en el caso, por ejemplo, que hablábamos hace un rato de la pastilla de emergencia. Otro método de barrera que también existe y que podemos utilizar para las prácticas pene-vagina es el condón vaginal. Y este viene en una envoltura de plástico. También hay que revisarle su fecha de caducidad, al igual que con el condón para pene hay distintas marcas y distintos diseños en los que viene, solo que este no viene ni de sabores, ni de colores, ni fosforescente, ni ninguna de esas presentaciones. Y bueno, lo vamos a abrir y una vez que ya lo tenemos abierto, el condón viene en esta presentación. Es un condón así. Entonces, viene muy lubricado, se siente muy húmedo y eso nos favorece para poderlo introducir dentro de la vagina. Este se puede colocar hasta 8 horas antes de tener una relación sexual y esto puede funcionar para quienes quieren, para quien se quiere ir, por ejemplo, de antro y sabe que a lo mejor puede tener una práctica sexual después y eso de que pues poner el condón al mero momento y todo, y a quienes no le gustan tanto, esta es una opción. Para colocarlo, lo que vamos a hacer es, el condón tiene un arito afuera y uno adentro. Entonces, el de adentro lo vamos a girar en forma de 8, a manera de que esto nos permita poderlo introducir. Entonces, ya sea sentadas, en cuclillas, con una pierna arriba de alguna silla o la manera más fácil en que nos acomodemos, lo vamos a introducir con cuidado. Entonces, como el condón viene muy lubricado, es muy fácil que se pueda introducir. Y lo vamos a ir empujando. Lo vamos a empujar con nuestros dedos, incluso ya podemos aquí introducirlo poco a poco. Y una vez que ya está dentro, solamente hay que verificar que nos proteja bien nuestra vulva, ¿no? Porque esa es otra ventaja que tiene este condón, que nos va a proteger los labios externos, el clítoris, y además nos puede ayudar también a prevenir virus de papiloma humano, ¿no? Esa infección de repente también se puede transmitir a través de los testículos de los hombres. Si tenemos un contacto al momento de una penetración y los testículos rozan, es una forma en cómo se puede transmitir. Entonces, pues nos va a ayudar a que ya no haya como ningún riesgo al momento de una penetración. Solamente cuando se tiene la penetración se tiene que sujetar por un lado para que no haya de que se vaya a meter y listo, se puede introducir el pene y ya sin ningún problema. Una vez que terminamos de utilizarlo, al igual que con el condón para pene, con ayuda de papel, le vamos a dar un giro al condón y una vez que ya le dimos el giro, lo vamos a retirar con mucho cuidado. Como también ya va a estar muy lubricado y la vagina habrá estado dilatada por la penetración, va a ser sencillo que se pueda retirar. Entonces, lo vamos a retirar y con el papel se envuelve y también se lleva a la basura. El condón vaginal tampoco se reutiliza, ni se lava, ni nada. Se lleva a la basura para evitar cualquier tipo de propagación de una infección. Para las prácticas boca-ano o boca-vulva o el sexo oral, también existe un método de barrera que nos va a ayudar a prevenir esas infecciones. Por ejemplo, tenemos las sábanas de látex. Las sábanas de látex vienen en una bolsita así y adentro de la bolsita viene un cuadrito literal de látex que puede ser de distintos sabores y que al momento de que lo estiramos nos va a ayudar a protegernos. Entonces, la intención aquí es que la sabanita la vamos a poner sobre la vulva y listo. Aquí podemos hacer una estimulación o también se puede poner sobre el ano y también sin ningún problema vamos a podernos proteger. Una vez que se decide utilizar de un solo lugar, no podemos decir, la voy a voltear para que me siga sabiendo al sabor, nada. La colocamos y una vez que dejamos de utilizarla, también se envuelve y se lleva a la basura. Las sábanas de látex también de repente es complicado utilizarlas o poderlas conseguir. Entonces podemos hacer sábanas de látex con los condones para pene. Y además también estas nos ayudan para las prácticas vulva con vulva, ¿no? Si vamos a hacer una estimulación
Vulva con vulva también podemos colocarla y sujetarla a manera de que encontremos bien la estrategia de que la podamos acomodar y esta no se mueva y poder hacer una práctica de tribalismo. Y bueno, para poder hacer una sábana de látex con un condón, lo único que vamos a hacer es igual abrirlo. Y aquí de preferencia yo les puedo recomendar que utilicen un condón de sabor para que pues el condón no sepa feo o a látex y no sepa el sabor que más les guste. Y aquí lo único que vamos a hacer es cortar la puntita y después hacer un corte a la mitad. Claro está que las tijeras que utilicemos pues tienen que ser unas tijeras que estén limpias y que se puedan utilizar para el condón. No agarren cualquier tijera que se encuentren ahí en su mochila porque pues pueden contaminarlo y provocarse una infección. Entonces, lo vamos a estirar y también nos puede funcionar como una sábana de látex, al igual que la otra. La vamos a colocar sobre la vulva y listo, o sobre el ano y también nos puede funcionar para este tipo de práctica. Y para las prácticas manos órganos sexuales, el método que podemos utilizar van a ser los guantes. Y pueden ser guantes de látex o guantes de nitrilo o cualquier tipo de material, siempre y cuando el guante no tenga talco. No tiene que ser libre de talco para evitar una infección y hay guantes que son hasta de distintos colores, entonces esto lo podemos utilizar, sobre todo porque en el tema de las prácticas que son estimular el órgano sexual, ya sea la vulva, el ano o el pene con las manos, nos puede poner en riesgo si se muerden las uñas, si se cortaron, si trae un pellejito ahí salido, ahí es una forma en cómo se puede adquirir una infección. La otra es que regularmente si estimulamos con nuestras manos el órgano sexual de la pareja, después nos tocamos y eso de estarse tocando y me toco yo y toco a la persona con la que estoy, hace que haya un compartimiento de fluidos y también puede ser una forma de riesgo. Por eso si utilizo un guante, me lo coloco y listo, ya cuando termine de estimular a la persona puedo quitármelo, desecharlo a la basura y poder pasar a otro tipo de prácticas. Y ya para cerrar este taller, les es importante recalcar que los métodos anticonceptivos, ninguno de los métodos que he mencionado, tienen como criterio de elegibilidad la edad. No importa la edad que tengan, si ya iniciaron vida sexual y en el caso de las mujeres ya iniciaron su ciclo menstrual, pueden acceder a cualquier método anticonceptivo, incluso a los métodos quirúrgicos si es su deseo no tener hijos o hijas. Y además que una de las cosas que respalda el acceso tanto a la información en métodos anticonceptivos como al acceso a ellos son los derechos sexuales y reproductivos a los que todas las personas adolescentes y jóvenes tenemos. Y existe la norma 047 de la Secretaría de Salud que también respalda el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos para las personas adolescentes. Y eso es todo por hoy. Cualquier cosa, pues sigan siguiendo nuestros materiales.